Y bueno, hermanos, esto es una introducción a lo que quiero hablar hoy, que es sobre un llamado a la acción que nos hace Jesús. Un llamado a la iglesia, a la acción, a cuidar al pueblo de Dios. Y yo me quiero enfocar en Juan 21. Vamos a leer el capítulo entero, porque es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Y tiene mucha cosa. Yo saqué y me basé en algunos versículos principalmente, pero me gusta leerlo todo porque su contexto es muy rico de verdad. Y si empezamos a explorar palabra por palabra, encontramos cosas que son tremendas. Amén. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, así que casi todos la tienen. Amén. Versículo 1. Esto lo está titulado como Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: ven, voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Respondiendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirlo la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas ya cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: seguidme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo eso, que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Este es el discípulo
que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Y el Señor me marcaba varios puntos en este testimonio, en esto que está descrito aquí, ¿no? Y yo me hacía referencia a lo que me aconteció el fin de semana pasado, que bueno, como muchos saben, no pude estar, tuve un percance, un problema de salud con mi hijo, y bueno, terminamos en el hospital toda la madrugada, y bueno, gracias a Dios hoy está bien y no pasó a mayores, pero en eso que estuvimos ahí, tuvimos que ir a Maldonado a hacer una tomografía, y yo iba sin dormir, cansado, y de repente me da por mirar por el vidrio y miraba al costado de la ruta y veía las cosas pasar rapidito y como que me mareaba, ¿no? Y el Señor me habló en ese momento y me puso lo que miramos muchas veces. Nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que está pasando en nuestro costado, en lo que nos pasa en el momento, cuando la realidad es que nosotros, si nos enfocamos a lo lejos, ese movimiento que nosotros tenemos en la vida se mantiene fijo. Y sabemos que Dios está en todo lugar por su omnipresencia. Sabemos que Dios está en todos lados. Pero Él nos dice que tiene un trono de gracia para que nosotros miremos a un lugar fijo. Para que nosotros miremos un camino fijo. Que nosotros no nos distraigamos con las cosas que hay en el camino. Y eso me llevaba a ver cómo estamos cuidándonos, cómo nos estamos protegiendo. Nos estamos protegiendo como Jesús dice. Estamos haciendo lo que Jesús dice. Estoy haciendo lo que Jesús dice. El Señor nos llama en estos primeros versículos que leemos a una restauración por medio del amor y nos provee en medio de esa situación. Él nos da lo que necesitamos y muchas veces nos llama por medio de milagros, de cosas que ya vivimos, como hizo con estos discípulos. Nosotros en el camino muchas veces tenemos falta de visión, nos olvidamos a dónde vamos, nos olvidamos cuál fue nuestro llamado, nos olvidamos que Dios nos habló y no ponemos atención a lo que el Señor ha estado diciéndonos. ¿Por qué? Porque tenemos esa falta de visión, no nos estamos dando cuenta de que lo más importante es Dios, es Jesús. Y en esa falta de visión, ahí es donde aparece Jesús. Si leemos el versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. ¿A cuánto se nos presenta Jesús y no sabemos que es Jesús que nos está hablando? ¿Cuánto nos ha pasado en la vida de que Jesús viene, se planta, nos llama, se aparece y nosotros miramos para otro lado? Y qué importante es estar atento, porque cuando el Señor aparece porque ya te llamó, porque ya te escogió, porque ya sos un linaje escogido para Él. Ya sos un traído de la oscuridad, de lo malo, donde vivíamos en tierra de nadie, hermanos. A veces, o sea, yo por lo menos que soy un convertido ya de edad avanzada, bueno, tampoco tan avanzada, pero cuando el Señor me llamó, el Señor me trajo con lazos de amor. Y como hizo con estos discípulos, en el versículo 5 dice, Él le pregunta y le dice, a mí me llama la atención que dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ese hijitos habla de ese amor, de ese saber que estaban desorientados. Porque cuando uno le habla a un hijo, y los que somos padres lo sabemos, muchas veces le hablamos con un amor y una ternura que ellos no la comprenden. Porque sabemos que están desorientados, sabemos que no saben a dónde van. Y Él nos llama con ese amor, pero no solo nos llama, sino que nos dice cómo seguir. En este proceso, Él es nuestra guía divina también. Cuando Él nos encuentra, cuando Él nos va a buscar, nos da una salida a ese camino. Recordemos que estos discípulos habían vuelto a la pesca, cuando el Señor los había llamado a pescar hombres,
ellos habían vuelto a lo que hacían antes. Recordemos que los hermanos de Zebedeo eran socios de Simón Pedro y de Andrés en el negocio de la pesca. O sea, era algo que ya hacían ellos. Y esa noche no habían pescado nada, pero estaba Jesús ahí y Jesús le dijo lo que tenían que hacer. Y lo hicieron sin dudar. Y cuando lo hicieron se dieron cuenta de que eso había pasado antes. Y con ese amor es que Jesús nos llama. Con ese amor es que Jesús nos cuida. Para que nosotros recordemos que es Él el que nos está hablando. Después de la pesca, Jesús comparte un desayuno con sus discípulos. Esto simboliza la restauración, la comunión, la relación con ellos. Especialmente después de esa dispersión que hubo por causa de la crucifixión. Esto es importante, esa restauración. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Cuando alguno está perdido, cuando alguno está caído, cuando alguno se perdió el rumbo, debemos ser y tener esa restauración de la conversación, restauración de la comunión con ese hermano. No esa restauración de darle con una vara, no, la restauración con amor, esa restauración que tuvo Jesús. Lo invitó a desayunar, hermano. No los bajó de la barca para decirle, mire lo que están haciendo, yo le dije que fueran a llevar el evangelio y ustedes están acá pescando, ¿qué tal? No, los sentó, les dio de comer, les preparó el desayuno. Hermano, Jesús es maravilloso, Jesús nos muestra todas las cosas como tenemos que hacerlo, hermano. También nos llama a cuidar al pueblo en 3 formas diferentes. Y yo explorando la palabra, explorando estos versículos que son los que me dieron esta palabra, que son del versículo 15 al 17, el Señor hace una pregunta y esa pregunta del Señor tiene 3 respuestas diferentes. Y cuando escudriñamos la palabra nos damos cuenta. En la primera dice corderos, en la segunda dice pastorea, en la primera dice apacienta mis corderos, en la segunda dice pastorea mis ovejas, y en la tercera dice apacienta mis ovejas. Hay 3 formas diferentes en que Él nos dice cómo cuidar. Y si vamos a lo que es la vida, cuando hablamos de un cordero, el cordero es chiquito, tiene menos de 8 meses, recién llegó, recién está aprendiendo, recién entra. Y a veces pasa cuando un hermano entra a la iglesia, es nuevito, no está preparado para recibir cierto alimento, no está preparado para recibir cierta comida, como dice aquí el mismo Pedro en 1 de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan con una experiencia plena en la salvación. Hermano, el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos con los que llegan a la iglesia, cuidadosos con los que vienen a buscar de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque son como bebés recién nacidos, son corderitos, son chiquitos. Y esa es una de las formas de cuidar. Pero también el Señor nos llama a cuidar y a proteger a la iglesia. Ya no es solamente cuidar y alimentar, sino también hacer esos guías, a proteger a la iglesia. Cuando ese hermano ya llegó, cuando ese hermano ya recibió la comida espiritual, la leche espiritual, debemos ser esa guía, pero no solamente con la palabra, no solamente desde la rodilla, porque sabemos que Jesús era un hombre de oración, sin duda. Jesús se apartaba al monte a orar, pero Jesús hacía, hermanos, hacía mucho. Él oraba mucho, pero hacía quizás que lo mismo que oraba, hermano. Y eso es importante que nosotros tengamos claro, que nosotros debemos de actuar en base a las actitudes, a cómo hacemos, cómo nos plantamos en el lugar de iglesia. Y no estoy hablando en el lugar físico, sino afuera. Nosotros somos ese plan de Dios, somos parte del plan de Dios, porque hemos sido llamados. Pero también, si continuamos la lectura, nos manda a cuidar y alimentar
también a las ovejas. Y la oveja ya no es un cordero. La oveja ya tiene alimento fuerte, ya tiene un alimento consistente, ya sabe lo que es la palabra de Dios, ya sabe lo que es el camino de Dios. Entonces, esa oveja que ya sabe lo que es el camino de Dios, muchas veces necesita ser sujetada, necesita ser corregida. Y también somos llamados a corregir, hermanos. Siempre con amor, como lo hizo Jesús, con la palabra. 3 veces le dijo a Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que Pedro lo negó. Entonces, Él nos corrige con amor y nos hace ver las cosas. Se entristeció Pedro, y yo pienso que se entristeció porque en ese momento Él recordó las 3 veces que había negado a Jesús, cuando Él con soberbia dijo que Él lo iba a seguir a donde fuera. Y a veces somos esas ovejas gordas que creemos que estamos preparados para todos, y la realidad que nos falta muchísimo. Entonces debemos tener corrección. Yo amo la corrección, hermano. A mí, cuando vienen a corregirme, yo siempre la recibo bien, porque eso me permite el crecimiento. Yo no soy un ladrillo, no soy algo que no absorbe. Yo prefiero ser una esponja, hermano. Recibir, porque así crece mi sabiduría, crece mi experiencia en el Señor, pero crece, hermano. Gloria a Dios. Y eso es importante siempre tenerlo claro. Hay un tema este tema es un tema importante, el tema de que Él nos llame ovejas. La oveja también es un animal que necesita un pastor, que necesita un guía. La oveja también cuando reconoce la voz de su pastor, es obediente. Hermano, en la Biblia, oveja se menciona aproximadamente 298 veces, 300 veces. No es de gusto, 300 veces en la Biblia una palabra. Entonces, cuando nos compara con algo, debemos de ver con qué nos compara el Señor. ¿Por qué nos compara con eso? Pero cuando recibimos y cuando aprendemos cómo el Señor quiere que nos cuidemos y nos va dando ese alimento, también genera un compromiso con nosotros. Y ese compromiso, el compromiso de la protección, el compromiso de seguirlo a Él, pero también de cuidar a nuestros hermanos, genera muchas veces pruebas o desafíos. A veces como líderes o mismo en la alabanza o en cualquier lugar que estemos de servicio, generamos desafíos, hermano. Y hay desafíos a seguir. Y esos desafíos son pruebas. Y esas pruebas son las que nos aprueban o las que nos excluyen. Nos dan fortaleza o nos sacan del camino. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las pruebas excluyen del reino a los que solo dicen tener fe. Si nosotros tenemos fe, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Tenemos que saber que Dios acá dijo la verdad y que debemos esperar en Él. Lo que tenga que pasar está en las manos de Dios en nuestra vida. Y no importa lo que pase, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, dice aquí que somos quienes entraremos en el reino de los cielos. También revela nuestro amor. La prueba revela qué amor tenemos nosotros. Usted fíjense ahí, Pedro en el versículo 17 dice le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes todo. Pedro sabía delante de quién estaba, no podía esconder ese corazón. El Señor sabe lo que pasa dentro de nosotros. No importa lo que tengamos afuera. Yo pensaba hoy cuando tenía que venir acá y decía: Dios, me voy a poner zapatos, me voy a poner esto, me voy a poner aquello. Y yo, no, yo tengo que ir limpio por dentro. Al Señor le importa, a mí me importa ser aprobado por Cristo. Me importa ser aprobado por Cristo. Yo quiero estar limpio adentro. Quiero estar limpio de corazón. Y esa es la búsqueda más grande que tengo. Que el Señor me limpie, que el Señor saque todo lo que no es de Él,
Y creo que esa debe ser nuestra oración. Afirma nuestro llamado. Cuando nosotros somos probados, somos afirmados. A Pedro le dijo que iba a ser esa roca donde plantaría la iglesia. En Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, cuando somos probados, como pasó con Pedro, él entendió, él comprendió, y le fue recordado el llamado. En la prueba volvemos a escuchar la voz de Dios, volvemos a saber: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Cuida la iglesia. En ti voy a poner la iglesia. Y cada uno de nosotros, hermanos, puede ser uno de esos que va a plantar una iglesia. Que va a plantar una iglesia no quiere decir que vayamos a tener un terreno como iglesia. Vamos a tener una familia, hermano, y esa familia tiene que estar en Cristo. Porque si esa familia no está en Cristo, se va a perder, hermano. Se va a perder. Y se va a ir a un lugar de donde no hay salida. Porque acá todavía tenemos opciones. Todavía podemos ser atrevidos. Yo hoy conversaba con mi esposa en la mañana sobre un muchacho que se hizo eutanasia. Y ella decía, qué cosa, ¿no? Como un muchacho bueno, dice, cómo terminó yendo al infierno por suicidarse, porque fue lo que hizo, ¿no? Y a veces miramos lo grande, hermano, pero ¿sabes cuánto cometemos eutanasia en el mundo? Que nos vamos al infierno, hermano, por nuestras propias decisiones. Pero miramos cuando nos dan una inyección y nos sacan este cuerpo. Pero no miramos cuando nosotros decidimos hacer lo que se nos antoja. Y eso es eutanasia, hermano. Estamos matando el alma, la estamos llevando a un lugar eterno de fuego, un lugar eterno donde no hay salida, hermano. De ahí no hay salida. Este es nuestro camino, este es nuestro lugar donde tenemos la capacidad de decidir. Acá nos dieron el libre albedrío. Después de esta vida, o estás en un lado o estás en el otro, hermano. No hay opción. También cuando somos probados, somos llamados al sacrificio, porque acá en el versículo 18 y 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le dice a Pedro que va a morir crucificado. El Señor le dice a Pedro de la forma que va a morir. Y el sacrificio es fundamental para nuestra vida. Morir a la carne es el primer paso para seguir a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que entender que vamos a tener que morir a la carne, porque es la única forma de que el Espíritu sea glorificado y que el Espíritu aumente en nosotros. Muchas veces pedimos al Espíritu Santo: lléname, y lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo es: mata mi carne, mata lo que tengo dentro, mata lo que no puedo dejar, mata lo que me cuesta romper. El Señor es bueno, hermano. El pastor hablaba la semana pasada, porque no estuve, pero gracias al hermano Gastón y al hermano Diego que pudieron grabar, pude escuchar la prédica del pastor, y la verdad que tremendo. A mí me ha hablado mucho Apocalipsis 2, ha sido uno de las citas que me ha trabajado mucho, y es tal cual. Estar con Jesús es lo más importante en nuestra vida, y tengamos que matar lo que tengamos que matar. Estar con Jesús es lo más importante en nuestra vida. Cuidar nuestro propósito y no distraernos es otra de las formas de cuidar a la iglesia. Y en el versículo 20-22 dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es que te ha de entregar?
cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hermanos, no importa el ministerio del hermano de al lado, no importa lo que el hermano esté haciendo y lo que el hermano esté avanzando. Hermano, preocúpate por lo que Dios puso en tu corazón, por el ministerio que Dios te dio, por lo que Dios te dio a ti, porque eso te lo dio a ti. Y ese es el plan de Dios para tu vida. No es mirar para el costado, ni ver, ni envidiar, ni decir: mira, mi hermano está. No. Ese es el plan de Dios para tu vida, y siéntete gozo, porque ese es el llamado de Dios para ti. Y yo veo un Pedro que recibió ese llamado después de esta nueva corrección, porque después de esta nueva corrección Jesús le vuelve a decir, Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Le volvió a decir: sígueme tú. Y ese sígueme tú es claro. Tú haz lo que yo te digo, tú haz el llamado que yo te di, tú haz el propósito que tú tienes para tu vida y para el ministerio y para el reino de Dios. El resto no te corresponde. Y este Pedro, en 1 Pedro 5:13, vaya si entendió esto, ¿no? Pedro toma en serio la palabra de Jesús, pero también entiende su propósito. Como decíamos recién, él fue la roca de la iglesia primitiva, él fue el inicio de la iglesia primitiva. En 1 Pedro 5:1-3, del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, apacentad la iglesia de Cristo, apacentad las ovejas. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Amén. Debemos ser ese ejemplo, debemos cuidar con amor, no por obligación. Yo cuando pienso en esto, pienso en mis inicios, cuando estaba dando las clases de bautismo, y en algún momento en la clase de bautismo decía que iba a tener que servir al Señor, que iba a tener que trabajar, que iba a tener que... Y yo leía aquello y decía: esto me van a hacer trabajar gratis. Están locos. Y ustedes saben, hermanos, que yo me bauticé y ese mismo bautismo recibí el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí en más me tenían que frenar para no servir, hermano. Fue como un renacer de algo que no lo puedo explicar, hermano. Es como decía el hermano Carlos ahí, cuando las cosas son hechas nuevas, hermano. Son hechas nuevas nosotros. Y sí, tenemos montones de cosas para ir dejando en el camino, pero a mí me cuesta mucho no poder servir. Me cuesta mucho estar quieto, me cuesta mucho estar sentado. Me pasa en mi casa, me pasa en mi trabajo, pero en la iglesia es sobrenatural. En el cuerpo de Cristo es sobrenatural, hermano. Trato de ser útil a todas las cosas. Y por supuesto que eso no viene de mí, ¿no? Lo dice en Santiago: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, que no tiene cambio, no hay cambio en Él. Él pone eso en nuestros corazones. Y de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a lo que nosotros queremos en Él, cuando realmente tenemos esa entrega, Él nos va a poner esas cosas. Pablo también tomó en serio lo de la restauración y la enseñanza marcada por Jesús. Pablo fue otro que se encontró con Jesús. Y es un paso muy importante para el cristiano: encontrarse con Jesús, buscar a Jesús, pero con un corazón genuino, sin importar lo que venga, sabiendo que es el único camino, que es la única salida. Y ese camino y esa salida es la única que nos va a abrir puertas y que nos va a hacer tener eso que es nuestro, porque Dios ya lo designó para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Dice en Hechos 20, del 28 al 31, esto lo compartía también la hermana Juana el viernes, compartía un versículo más,
pero es tremendo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, este es otro punto que tenemos que tener. A veces dentro de la propia iglesia, cuando no estamos sintonizando realmente lo que Dios nos quiere decir, provocamos ese problema, esa forma de creernos más que Dios o de que somos nosotros o solo nosotros los que podemos estar ahí. Y eso rompe, hermano, eso rompe la comunión entre los hermanos, entre la iglesia. Eso nos aparta del Señor. Nadie es más que nadie aquí dentro, hermano. Acá somos todos iguales ante los ojos de Dios. No hay quien pueda más, ni quien haga más, ni quien tenga más. Acá somos todos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Tenemos que saber y cuidarnos entre nosotros para que esos lobos rapaces no vengan y no nos hagan apartarnos del camino. Tenemos que saber que cuando entra ese nuevo hermano, cuando está el hermano que hace años también puede ser parte de esta tentación, porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hasta en eso se quiere parecer a Dios. Dice, ¿cómo león rugiente? Pero en realidad es un perro pulgoso que anda ladrando. Es la realidad, hermano. Y tenemos que entender eso. No debemos dejarnos llevar por las mentiras del diablo, por los engaños del diablo, porque el diablo nos ponga en orgullo y en cosas que no son de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Entonces debemos tener claro, hermano, que cuando viene un fruto de la carne, lo tenemos que echar fuera. Y más cuando estamos en la iglesia, cuando es del ministerio. Incluso, por supuesto, que nuestro primer ministerio es nuestro dar. A veces la ira, a veces el enojo entre hermanos, eso rompe. Y eso separa a la iglesia, y la iglesia debe estar unida. Porque si la iglesia está unida, damos una muestra de unidad afuera, damos una muestra de compañerismo, damos una muestra de que hay algo que es fuera de nosotros. Y les estamos haciendo caso al Espíritu Santo, que es el que nos tiene que guiar y es el que nos tiene que llevar. Hermanos, ya para ir terminando, yo hoy quiero dejar claro que Jesús no nos pide nada que no haya hecho, hermano. Y si lo vemos en estos versículos que hemos leído, entendemos que Él siempre viene con amor, Él siempre viene con cuidado. Él lo hizo primero. Y además de eso, Él hizo. Él no solamente que iba y oraba y esperaba que pasaran las cosas, no. Él oraba, se fortalecía, se llenaba del Espíritu Santo, buscaba la guía de papá y salía a hacer lo que papá le decía. Acá en el versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. En el mundo no caberían los libros y las cosas que Jesús hizo. Y si conocemos la palabra, sabemos que Jesús dice que cosas mayores que Él haremos. Entonces, hermano, creo que más que un llamado a una acción es un tirón de oreja. Un tirón de oreja a cada uno de nosotros. Y eso empezó por mí y empezó por mi casa. Porque ahí es donde yo estaba fallando. En mi casa, en el primer ministerio, en el primer lugar, en el lugar donde debemos
expresar y mostrar a Cristo, no en palabra, sino en hechos, porque ahí es donde somos verdaderamente probados, dentro de nuestro hogar, cuando pensamos que nadie nos ve, que el pastor no está, que los diáconos no están, que los hermanos no están, y Él está. Él está y Él nos corrige. Y Él nos llama al orden, hermano. Yo soy una persona que trabajo mucho con el temperamento. Por supuesto que de lo que era antes de Cristo y lo que soy después de Cristo, hay un abismo, pero queda mucho por solucionar. Y cuando muchas veces llevo el pensamiento al pecado, que es cuando el pensamiento se transforma en acción, el Señor me corrige automáticamente. Y vuelvo atrás y pido perdón. Y Dios sabe que es un perdón genuino. Dios sabe que es un perdón genuino porque en mi oración, y creo que en la oración de todo, deben estar nuestras debilidades con lo que no podemos. Porque eso que no podemos es lo que el Señor puede hacer por nosotros. Y debemos entender que para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios es el que cambia vidas, no nosotros. La palabra de Dios es la que transforma, no nuestras palabras, sino nuestros hechos. Porque si fuimos transformados por la palabra de Dios, vamos a tener hechos. Lo dice Santiago, la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir que la fe sin obra es muerta? Es que la palabra de Dios no ha llegado a tocar nuestros corazones, hermano. Y eso es triste, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. En Hebreos 4, 15 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Él fue probado por todo y no pecó, hermano, y a mí eso me rechiña los dientes, porque digo, wow, Él era humano también y tenía el Espíritu Santo. Y nosotros somos humanos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces también nosotros podemos, hermano, sin cosas mayores que Él vamos a hacer. Él lo dijo, y si la palabra lo dice, es pecado no creer lo que la palabra dice. Porque estamos diciéndole a Dios que es mentiroso. Entonces si la palabra lo dice, creámosle a Dios y entreguemos cualquier lucha que tengamos, hermano, que Él nos va a ayudar a su debido tiempo. Dios no llega tarde, hermano. Dios jamás llega tarde. Los que llegamos tarde somos nosotros. Dios no llega tarde. Yo le invito a estar de pie. Gloria a Dios. Y que Dios nos ayude, hermano, a cuidarnos, a entender, a ser ese ejemplo que el Señor quiere que seamos para poder apacentar a la iglesia, para poder pastorear a la iglesia, para poder apacentar a esos corderos, a esos chiquitos. Oh Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús, gracias. Gracias primeramente por mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has hecho que tu palabra sea expresada, Señor, por lo que hiciste. Quizás estoy un poco choqueado, Señor, porque tú nos hablaste al corazón, Señor. Pero quiero en esta hora que podamos cerrar nuestros ojos y podamos clamar al Dios poderoso, a ese Dios que nos da libertad, a ese Dios que nos da renuevo, a ese Dios que nos llamó